Bien, otra forma de familiarizarnos con lo que es la jerarquía de operadores, aparte de evaluar expresiones, es trabajando las fórmulas algebraicas y estas transformarlas a una expresión algorítmica. Recordemos que las fórmulas algebraicas no las podemos utilizar dentro de un algoritmo o un lenguaje de programación, ya que no existe el operador de guión donde podemos tener un dividendo y un divisor, ¿sí? Como este ejemplo que tenemos aquí. Entonces esto no lo podemos poner dentro de un lenguaje de programación. Lo que tenemos que hacer es convertir esta fórmula algebraica a una expresión algorítmica. Para poder realizar esto tenemos que hacer uso también de nuestros operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores lógicos, operadores especiales. Tenemos que también seguir las reglas de jerarquía o de precedencia de los operadores. Sí, dependiendo qué operación es la que vamos a realizar, la jerarquía que le corresponde. En este ejemplo tenemos una división. Lo que debemos identificar primero es cuál es el operador principal. En este caso es una división donde tenemos m más n sobre q y eso va a dividir a q menos r sobre s. Entonces una forma de hacerlo es colocando mi operador principal, que es una división. Después vamos a colocar lo que es el cociente y después, el divisor y el dividendo. Entonces tenemos a m. Después tenemos una suma y una división, pero entonces podemos hacer por jerarquía de operadores lo siguiente. Tenemos n entre q. Sí, entonces por jerarquía de operadores primero se va a realizar esta división y luego se va a hacer la suma. Entonces esta parte que tenemos de nuestra fórmula algebraica, nuestra expresión algebraica, ya la tenemos, pero todo esto que tenemos va a dividir a todo esto. Entonces aquí tenemos que hacer uso de los operadores para que se haga primero lo que está en el paréntesis y ahora sí podemos tomar la parte de abajo, ¿sí? Y también tenemos entonces que esta es la variable q menos r entre s. Por jerarquía de operadores primero se va a realizar la división y luego la resta, pero toda esta parte va a ser la que va a dividir, por lo tanto tenemos que utilizar paréntesis y ya tenemos entonces nuestra expresión o fórmula algebraica convertida a una expresión algorítmica donde ya se puede utilizar dentro de un lenguaje de programación o un algoritmo. Vamos a ver otro ejemplo. Sí, aquí tenemos otra fórmula. Tenemos aquí división, multiplicación, tenemos una resta y una suma. Tenemos aquí dos divisiones, tres divisiones, y dentro de las divisiones tenemos ahora una multiplicación. Por lo tanto, vamos a realizar lo siguiente. Tenemos dos operaciones principales, que es la resta. ¿Sí? Esto va a restar a esto y luego le va a sumar a este término. Entonces tenemos nuestros operadores principales, que es la resta y la suma. Ahora vamos a tomar este primer miembro, lo que está haciendo el 3ax. En matemáticas podemos denotar la multiplicación de esta forma. Únicamente ponemos los elementos, podemos poner puntos, podemos poner paréntesis, pero en lenguajes de programación o algoritmia el operador de multiplicación es el asterisco. Por lo tanto, no vamos a utilizar ni punto, ni paréntesis, ni otra cosa. Tenemos que utilizar el operador de multiplicación, que es el asterisco. Bien, entonces dentro de este elemento tenemos una división. Por lo tanto, vamos a poner nuestro símbolo de división. Y en la parte de arriba tenemos 3x menos y. Por lo tanto, por jerarquía de operadores, primero se va a realizar la multiplicación, pero tenemos que indicarla 3 por x, ¿sí? Menos y. Por jerarquía de operadores aquí no es necesario poner paréntesis porque primero se hace la multiplicación, ¿sí? Que tiene mayor precedencia, tiene una multiplicación con una precedencia de 3 y luego la resta con una precedencia de 4. Por lo tanto, se hace la multiplicación y luego se hace la resta.
pero todo esto que está arriba va a dividir a z. Por lo tanto, tenemos que agruparlo en un paréntesis. Y después vamos a poner a z. ¿Sí? Entonces, por jerarquía, primero se va a realizar el paréntesis, el resultado se va a dividir entre z. ¿Sí? Y aquí tenemos lo que es la resta. Después tenemos otro elemento, que es este de aquí. ¿Sí? El segundo término que tenemos dentro de nuestra expresión es 2x por y al cuadrado entre z menos 1. Tenemos nuevamente una división y tenemos 2x por y al cuadrado. Entonces, vamos a poner 2 por x, que está multiplicando, por y al cuadrado. Sí, aquí por precedencia de operadores no es necesario poner paréntesis porque lo primero que se realiza es la potencia. Sí, la potencia tiene mayor jerarquía sobre la multiplicación. Una vez que se realiza la potencia, ahora sí de izquierda a derecha se multiplica 2 por x y el resultado por la potencia de y al cuadrado. Sí, como todo esto va a dividir a z menos 1, entonces tenemos que agruparlo entre paréntesis. Bien, aquí ya llevamos la primera parte de este segundo término y ahora vamos a realizar la segunda parte. Como esta es una división que va a dividir a todo esto, entonces es una resta, tenemos que agruparla porque si lo colocamos de esta forma, lo que estamos diciendo es que se hace lo que está dentro del paréntesis y el resultado se va a dividir entre z y luego se le va a restar 1, porque la división tiene mayor precedencia sobre la resta. Entonces agrupamos la resta y ahora sí, el resultado de esto se va a dividir entre esto. Bien, y ahí tenemos el segundo término. Y ahora vamos con el tercer término, que también es una división. Entonces colocamos nuestro operador de división y vamos a colocar a x y a y. Y aquí ya no tenemos que poner paréntesis porque nada más es un término en la parte del divisor y el dividendo. Entonces, por jerarquía de operadores, primero se hace lo que está entre paréntesis, pero se evalúa de izquierda a derecha. Por lo tanto, primero se realiza esto, se realizaría este paréntesis, luego este paréntesis, después el resultado de esto se dividiría entre z, el resultado de esto se dividiría entre z menos 1 y x entre y, y finalmente el resultado se resta al resultado de esto y se suma el resultado de esto. Bien, esta es otra forma de trabajar lo que es la jerarquía de operadores, transformando expresiones algebraicas a expresiones algorítmicas. Recuerden, esto no se puede meter o poner dentro de un lenguaje de programación o un algoritmo. Se tiene que convertir a esta forma para que se pueda realizar el cálculo de esta expresión.